hay un bautismo que une a la iglesia del Señor Jesucristo, pero no es el bautismo que se hace con agua o en agua. No es el rito que se aplica cuando alguien decide hacerse parte de una iglesia denominada cristiana. No es el bautismo de los bautistas, no es el bautismo de los presbiterianos, ni el de los romanos, tampoco es el bautismo de los sabelianos. El bautismo que une a la iglesia del Señor Jesucristo es una obra sobrenatural realizada por el Espíritu Santo en el corazón de quienes lo reciben. Es un bautismo que transforma actitudes. Es un bautismo que convierte y elimina las barreras pecaminosas para establecer de cada uno de los que creen una unidad indestructible, eterna. Eterno, soberano y poderoso Dios, en tus manos estamos, Señor. Somos tus criaturas y también, Señor, somos tus redimidos. Por tu gracia, estamos aquí y no en otro lugar. Por tu gracia, Señor, tenemos en nuestro corazón el deseo de adorarte, el deseo de conocerte más y el deseo de aprender a servirte con mayor fidelidad. Señor, pero necesitamos de ti. Necesitamos seguir aprendiendo tu palabra. Necesitamos seguir conociendo tu obra, en la cual nos has involucrado, Señor, la más maravillosa de tus obras, que es tu iglesia. Te rogamos, Señor, que en este momento nos asistas, que tu presencia esté activa en nuestro corazón, en nuestras facultades, dándonos la disposición para oír, para entender y para vivir de acuerdo a tu palabra. Más que nosotros sabes nuestras necesidades. Sabemos que tenemos necesidades espirituales muy profundas, muy grandes. Tan grandes, Señor, que no alcanzamos a ser conscientes de ellas como somos conscientes de las necesidades físicas. Pero te rogamos, Señor, que tú nos socorras, que despiertes la sensibilidad de nuestra alma por la verdad, por tu palabra, y que nos capacites para vivir a la luz de ella. En los méritos de Cristo lo suplicamos. Amén. Seguimos considerando los factores que unen a la iglesia del Señor Jesucristo. Son 7 factores que constituyen la unidad de la iglesia. 7 factores que deben ser conocidos con la mayor claridad, porque al conocerlos podemos también saber si hemos sido beneficiados por las bendiciones que envuelven esos factores. Estos 7 factores que Pablo menciona en ese capítulo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, son el fundamento real de la unidad de la iglesia del Señor. Y me atrevo a pensar que el desconocimiento de estos factores o la falta de comprensión adecuada de estos 7 factores dan lugar al enemigo y a nuestra carne engañosa a ser objetos de división en nuestras iglesias. Por eso he considerado la importancia de conocerlos y de conocer las verdades que envuelve cada uno de estos factores.
y la necesidad de que cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, en todo lugar donde se encuentre, los conozcan y se evalúen a la luz de ellos. No son palabras muertas, son revelación de Dios, revelación que tiene que ver con la obra más maravillosa que Él ha hecho, con la criatura más importante de Dios, que es su iglesia. El sexto factor que une a la iglesia del Señor Jesucristo es un bautismo. Eso lo sabíamos, sí. Pero debemos preguntar a qué bautismo se refiere. ¿Cuál es el bautismo que une a la iglesia del Señor Jesucristo? Pablo lo menciona y no se detiene a explicar lo que envuelve esa realidad que solo menciona ahí en el capítulo 4. El apóstol Pablo no se detuvo a explicarlo, pero probablemente para la iglesia a quien escribió originalmente esta carta, lo podían comprender con facilidad. La expectativa por conocer más profunda y ampliamente el Evangelio por el cual habían sido favorecidos los hermanos del primer siglo, era una expectativa mucho mayor a la expectativa que podemos encontrar en nosotros hoy, en este tiempo. La mayoría de personas venían de situaciones sumamente críticas y al conocer al Señor Jesucristo y la importancia de su obra, eso les daba una disposición sumamente grande para escuchar el Evangelio. Y el Evangelio que ellos escucharon fue un Evangelio mucho más claro, mucho más profundo que el que nosotros hemos escuchado hoy, porque muchas de las enseñanzas que los apóstoles dieron en su tiempo no las tenemos por escrito. Algunas de las grandes verdades del Evangelio del Señor Jesucristo solo se mencionan en alguna parte de la Escritura, y para poder comprenderlas necesitamos escudriñar diligentemente la Escritura en cuanto a lo que dice de esas cosas que solo se mencionan en algunos lugares, como este caso. Ustedes notan ahí que el apóstol Pablo solo menciona esos 7 factores en los cuales la iglesia del Señor está unida. Esas son 7 verdades que unen la verdadera iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar donde se encuentre. Para nosotros, para muchos de nosotros o de los cristianos de estos tiempos, estas 7 realidades mencionadas por el apóstol Pablo se han convertido en meros conceptos teológicos, pero que poco comprendemos. Tenemos que darnos a la tarea de comprender estas cosas a la luz de la Escritura, porque aunque el apóstol solo los menciona aquí en el capítulo 4, no significa que no se pueda encontrar más información de ello en las Escrituras. El punto es que así como la iglesia está unida en un cuerpo por un solo espíritu, con una misma esperanza, bajo un solo Señor soberano absoluto, en una sola fe, también la iglesia está unida por un solo bautismo. Hay un bautismo que une a la iglesia del Señor Jesucristo, pero no es el bautismo que se hace con agua
o en agua. No es el rito que se aplica cuando alguien decide hacer parte de una iglesia denominada cristiana. No es el bautismo de los bautistas, ni es el de los presbiterianos. Tampoco es el bautismo de los romanos, ni el bautismo de los sabelianos. Estos bautismos, en lugar de unir la iglesia del Señor, la han fragmentado. Hay personas que reciben esos bautismos según su denominación cristiana, pero su relación con la iglesia del Señor no pasa de ser una relación superficial, nominal, formal. No refleja el carácter que produce el bautismo que une a la iglesia del Señor Jesucristo, el bautismo mencionado por el apóstol Pablo en esta lista. Aunque reciban esos ritos, esas personas no son parte orgánica de la iglesia del Señor, porque tampoco son capaces de disfrutar y sufrir las realidades de la iglesia como un miembro real de ella. Al ver que es ese bautismo y los resultados que produce, deja por fuera a mucha gente que en la actualidad se llama cristiana. Para el bien del alma de cada persona que se denomina cristiana, es necesario que tenga por lo menos una comprensión básica de lo que es este bautismo. El punto en el que nos vamos a concentrar en esta mañana es en identificar ese bautismo y los resultados que él produce en las personas que lo reciben. La pregunta en la que vamos a concentrarnos en este momento es: ¿cuál es el bautismo que une a la iglesia del Señor? El bautismo que une a la iglesia del Señor es el bautismo al cual se refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y les pido el favor que vayan allí. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Voy a concentrarme en la primera parte de este versículo. La segunda parte no la tocaré en el día de hoy. En este versículo, el apóstol Pablo habla del bautismo que une a la iglesia del Señor. Dice quién lo efectúa y a quiénes fue aplicado y en qué consiste. No dice explícitamente a cuántos es aplicado y por qué, pero lo que dice el texto al respecto de ello se puede inferir quiénes lo reciben. Hagamos algunas preguntas al texto para ver puntualmente cada asunto mencionado en él y procurar entenderlo con la máxima claridad posible para nuestro bien. Entender lo que es ese bautismo y a quienes es aplicado es altamente importante. Es muy importante porque de este bautismo depende la salvación de cada individuo.
Los individuos que reciben este bautismo pueden estar seguros que Dios los ha absuelto de sus pecados y pueden estar seguros que forman parte de su iglesia, en la cual se glorifica y se glorificará por la eternidad. Tratemos de descubrir lo revelado en este versículo. Comencemos identificando el agente que efectúa este bautismo. Es fácil de identificarlo. ¿Quién es el agente que efectúa ese bautismo? El Espíritu Santo. Este bautismo no es efectuado por agente humano alguno. Este bautismo es efectuado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Él es el agente que efectúa este bautismo. Nadie más puede efectuarlo. La siguiente pregunta es, ¿a quiénes es aplicado ese bautismo? Miremos cómo lo dice el apóstol en el texto. Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados. ¿Quiénes son los todos que fueron bautizados, según la carta? Podemos afirmar que quienes recibieron ese bautismo efectuado por el Espíritu Santo fueron Pablo, el autor de la carta, algunos judíos, algunos griegos, algunos esclavos y algunos libres, que fueron miembros de la iglesia del Señor que estaba en Corinto. Todos ellos fueron bautizados por el mismo Espíritu en un solo cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo presente en la ciudad de Éfeso. Este bautismo no es un bautismo en agua, ni con agua. Es un bautismo en un cuerpo. ¿Qué significa esto? Los términos bautismo y cuerpo, el apóstol Pablo los usa de manera analógica. La intención de estas formas de hablar es revelar realidades invisibles mediante imágenes visibles. El término bautismo significa inmersión. Pero el significado bíblico completo de bautismo es lavamiento por inmersión. Pero el significado teológico bíblico es muerte y resurrección. El bautismo es la manera con la cual el Señor describe gráfica y vivencialmente la aplicación de su obra redentora en cada individuo por el cual Él pagó, pero también describe con el bautismo el objetivo inmediato de la obra redentora. El cuerpo es una forma analógica bíblica usada para describir a la iglesia del Señor. Pero tenemos que tener presente que la analogía es directamente entre el cuerpo físico del Señor Jesucristo y su iglesia. La analogía no es entre la iglesia y el cuerpo humano de cualquier ser. La analogía es directamente entre la iglesia y el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Cuando la Escritura se refiere a la iglesia como un cuerpo, no se está refiriendo al cuerpo de cualquier ser humano, sino al cuerpo físico del Señor Jesucristo que fue conocido por sus apóstoles
al cuerpo que ellos palparon con sus manos y vieron con sus ojos. La mención de la iglesia del Señor Jesucristo como un cuerpo tiene la intención de revelar el tipo de relación que hay entre Él y su iglesia. La relación que hay entre el Señor Jesucristo y su iglesia no es una relación lejana. La relación que hay entre Cristo y su iglesia no es una relación formal, no es únicamente una relación institucional, es una relación orgánica existencial. Y asimismo es la relación de cada uno de quienes reciben este bautismo con la iglesia del Señor y con el Señor. Espero que mediten en esa realidad. La mención de la iglesia del Señor Jesucristo como su cuerpo indica que Él y su iglesia son uno. Indica que Él está presente y activo en su iglesia. Indica que sus miembros son sensibles a sus pensamientos, que sus miembros son sensibles a sus emociones, a las emociones del Señor Jesucristo, que son sensibles a sus propósitos, son sensibles a todo lo que pasa en el ser del mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol asume y comunica con esta analogía. Eso es lo que indica y dice explícitamente en el versículo 12, en el que el apóstol se refiere a la iglesia del Señor como al Señor mismo. Nótenlo, por favor, en la última parte del versículo 12. El apóstol viene hablando de la diversidad de miembros que tiene el cuerpo de Cristo, que tiene la iglesia, pero termina refiriéndose a Cristo directamente. Poca atención le ponemos a estos detalles cuando hacemos una lectura. El apóstol Pablo en el texto hace mención a una relación irrompible entre Cristo y su iglesia y entre cada uno de sus miembros. El bautismo mencionado en el texto que estamos considerando, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, es el mismo bautismo mencionado por el mismo apóstol en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Les ruego que vayan allí conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí, en la carta a los Gálatas, el apóstol da por hecho que hay un bautismo en Cristo que es aplicado a algunos. En ese mismo versículo, el apóstol afirma que quienes son bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. En otras palabras, lo que quiere decir es que quienes son bautizados en Cristo adquieren la semejanza de Cristo, su carácter, el carácter del Señor Jesucristo se refleja en ellos en alguna medida. Si observamos
el siguiente versículo, el versículo 28, veremos que este bautismo mencionado en el versículo 27, ese bautismo en Cristo, crea una unidad con quienes lo reciben. Los bautismos aplicados por los humanos no son capaces de producir estos efectos que el texto dice que produce este bautismo mencionado en estos versículos. Dice el versículo 28, esto como efecto del bautismo en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Habla de unidad aquí el apóstol. Esa unidad es resultado de ese bautismo mencionado en el versículo 27, el bautismo en Cristo. En Cristo, como resultado del bautismo en Él, las barreras que naturalmente existían entre judíos y griegos, entre esclavos y libres, entre varones y mujeres, son eliminadas. Ese bautismo elimina los conceptos y actitudes racistas, elimina los conceptos y actitudes clasistas y también elimina los conceptos y actitudes machistas y feministas. En la iglesia del Señor no puede existir ni el machismo ni el feminismo. Porque si es la iglesia del Señor, cada uno de sus miembros ha sido bautizado en Cristo y como resultado de ese bautismo en Cristo es liberado de esas tendencias pecaminosas que no corresponden a la verdad y al orden establecido por Dios. Noten una cosa, queridos hermanos y hermanas. Este bautismo no elimina esas diferencias. Elimina las actitudes pecaminosas que surgen por el malentendido de tales diferencias. Este bautismo no es que elimina la identidad de la mujer, ni la identidad del hombre, del varón. Lo que elimina son las actitudes y concepciones equivocadas relacionadas con esas diferencias. Dios no está interesado en eliminar la diferencia entre varones y mujeres. Dios no está interesado en eliminar las diferencias entre amos y siervos, sino en eliminar las actitudes pecaminosas que surgen en los seres humanos no redimidos a causa de estas diferencias. ¿Qué efectos vamos captando que produce ese bautismo en quienes lo reciben? Vamos comprendiendo por qué ese bautismo es el que une a la iglesia del Señor. Los efectos del bautismo mencionado en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, son los mismos efectos del bautismo mencionado en Gálatas capítulo 3, versículo 27, aunque la referencia en cada lugar al bautismo es diferente. En ambos textos, el resultado del bautismo mencionado
es una conversión de actitud ante las diferencias étnicas, sociales y de género que afectaban a la sociedad humana en ese tiempo. Pero a causa del bautismo en Cristo, o como resultado de él, las personas que lo recibían, fueran griegos o judíos, fueran esclavos o libres, varones y mujeres, eran liberados de esas actitudes pecaminosas que los convertían en rivales. En ambos textos, el bautismo mencionado cambia la forma de asumir las diferencias de raza, las diferencias socioeconómicas y las diferencias entre varón y mujer. Todos sabemos de una rivalidad absurda que ha existido entre varón y mujer. Esa rivalidad es producto de la condición caída, es fruto de la desgracia, pero la gracia del Señor por la obra de Cristo, mediante la aplicación de ese bautismo en Cristo, elimina tales tendencias. Por tanto, en la iglesia del Señor, esas tendencias desaparecen como efecto o resultado del bautismo en el Señor Jesucristo. Si ustedes van prestando atención, se podrán dar cuenta que la doctrina del bautismo mencionado en 1 Corintios 12, versículo 13, es exactamente la misma doctrina del bautismo mencionado en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ese bautismo es la inmersión en el ser del Señor Jesucristo. El bautismo mencionado en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, es la inmersión en el ser de su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Quienes son bautizados o inmersos en el Señor Jesucristo son inmersos a la vez en su iglesia. No puede ocurrir lo uno sin que ocurra lo otro. Por eso es imposible o inadmisible que una persona diga que es cristiana, que Cristo lo ha redimido, pero no tiene vínculo con una iglesia de Cristo. No puede ocurrir el bautismo en Cristo sin que ocurra al mismo tiempo el bautismo en su iglesia, en la iglesia de Cristo. No puede ocurrir que una persona sea inmersa por el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo y no sea inmersa en su iglesia a la vez. En los dos textos, el bautismo produce los mismos resultados, como ya lo mencioné. Los dos textos se refieren a resultados similares del bautismo que mencionan. Elimina las actitudes pecaminosas ante las diferencias naturales y circunstanciales y une a quienes reciben ese bautismo en un solo ser, en el ser del Señor Jesucristo, pero también los une ese bautismo en el ser de la iglesia del Señor. Ese bautismo hace de quienes lo reciben una unidad orgánica llamada Iglesia de Cristo, en la cual Él habita y obra, dispensando su gracia salvadora y santificante.
como se puede notar en los dos textos, ese bautismo es una forma como el espíritu de la Escritura se refiere a la regeneración y a sus resultados. Ese bautismo es realizado por el Espíritu Santo en el ser del Señor Jesucristo. Ese bautismo es también la inmersión del ser de quienes lo reciben en el ser de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese bautismo es la muerte al viejo hombre y la resurrección al nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad del Evangelio, mencionada en el mismo capítulo 4, versículos 22 y 23 de la carta a los Efesios. Ese bautismo hace a quienes lo reciben personas nuevas, con nuevas facultades, con nuevas actitudes y con nuevas virtudes. Ese bautismo produce en quienes lo reciben aptitudes nuevas, capaces de vencer las actitudes pecaminosas del viejo ser. Ese bautismo da a quienes lo reciben la facultad de vencer el individualismo pecaminoso sin destruir la autonomía personal normal dada por Dios a cada persona desde la creación. Ese bautismo da a quienes lo reciben la capacidad de unirse por voluntad personal a la iglesia en su forma visible y permanecer en ella creciendo en el conocimiento y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Esas son las facultades que provee ese bautismo. No es tan difícil saber qué personas reciben ese bautismo, si lo hemos recibido o no lo hemos recibido, por el fruto que produce. Quienes reciben ese bautismo son insertados a la iglesia del Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, y esa inserción es una inserción no meramente nominal, es una inserción orgánica. Quienes reciben ese bautismo son hechos uno con el Señor Jesucristo y con los demás miembros de su iglesia. Quienes reciben ese bautismo aman a los demás miembros de la iglesia del Señor como a sí mismos y sufren sus calamidades y gozan sus fortunas porque son miembros del mismo cuerpo en el cual son inmersos por el Espíritu Santo. Quienes reciben ese bautismo no son visitantes casuales de la iglesia del Señor, no son solo miembros nominales de la iglesia, son miembros reales, miembros sensibles a todo lo que sucede a cualquiera de los demás miembros. Sus reacciones y sus acciones son en favor de ellos, nunca en perjuicio de alguno de ellos. Amén. El bautismo en el Señor Jesucristo mencionado en Gálatas 3:27 y el bautismo en la iglesia del Señor mencionado en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 es el mismo. Quienes reciben ese bautismo son completamente aptos para recibir el bautismo en agua para testimonio de su unión con el Señor Jesucristo y con su iglesia por la fe que es en su muerte y en su resurrección. Quienes son bautizados en Cristo también son bautizados en su cuerpo, su iglesia. El bautismo en Cristo no anula el deber del bautismo en agua, lo hace necesario.
es señal de fe en el Señor Jesucristo y de obediencia a su Evangelio.